¿Cuál es el peor error que has cometido en Internet? Hice un chiste de rol en RuneScape sobre acabar con mi existencia, mi personaje, y la policía llegó a mi casa pensando que era real. Estaba jugando RuneScape como cualquier otro día, y seguía a un niño que pedía cosas gratis. Sí, era joven y tonto, lo sé. El chico me reportó, y al parecer, Jagex, la compañía detrás del juego, empezó a monitorear mi chat. Después de dejarlo, seguí jugando y, en un momento de roleo, hice un chiste sobre autoeliminarme para volver rápido a Longbridge. Si morías, reaparecías ahí. Fue algo como, adiós, mundo cruel, voy a desaparecer para que todo sea más fácil. Media hora después, escucho sirenas en mi tranquila calle rural. Mi mamá abre la puerta y me llama, Lisérgica Sidietila, hay un policía que quiere hablar contigo. Bajé las escaleras y ahí estaba. Un policía enorme, con su casco bajo el brazo y una libreta en la mano. Lo primero que me dijo fue, ¿estabas jugando un juego en internet esta noche? Ro, le dije que sí. ¿Le dijiste a otro jugador que planeabas acabar con tu existencia? Medai. ¿Qué? No, respondí, confundido. El policía sacó una transcripción de mi chat. Adiós, mundo cruel. Quiero desaparecer para que todo sea más fácil. Nadie puede detenerme. Mi nombre en el juego, Darth Dewey, estaba ahí. El policía, claramente molesto, me dijo que había venido desde la estación de Preston, a 10 millas, pensando que un chico de 13 años iba a terminar con su vida. Mi mamá estaba a mi lado, mi hermana escuchando desde arriba, y yo, tratando de explicar que todo era un chiste de rol. La situación era tan absurda que no pude evitar sonreír. Jagex había interpretado mi chat como una señal de peligro, contactó a la policía, y ahora tenía que convencer a este gigante de uniforme de que no iba a hacerme daño. Al final, el policía se fue, pero mi registro policial ahora dice tendencias de autoeliminación. ¿Qué tal para mi CVE? Edición. Sí, todavía juego RuneScape, pero ahora me cuido mucho con lo que digo en el chat. Ebrio, insulté a mi jefa por correo. Al día siguiente, me llamaron a su oficina y me hicieron una intervención. Llevo 11 años sobrio. Fue una de esas noches en las que el alcohol te hace sentir invencible. Estaba en casa, un poco, o mucho, ebrio, y decidí que era buena idea mandarle un correo a mi jefa. No recuerdo exactamente qué le dije, pero sé que fue grosero, irrespetuoso y completamente fuera de lugar. Al día siguiente, con la resaca y el miedo pegados al cuerpo, recibí un mensaje. Ven a mi oficina ahora mismo. Entré temblando, seguro de que me iban a despedir. Pero cuando abrí la puerta, vi a mis amigos y compañeros de trabajo sentados en sillas alrededor de la habitación. Mi primera reacción fue de alivio. Gracias a Dios, pensé, no despiden a la gente frente a una audiencia. Pero entonces, me di cuenta de que no era una reunión normal, era una intervención. Todos estaban ahí porque se preocupaban por mí. Habían notado mi comportamiento errático, mis ausencias frecuentes y, obviamente, mi correo ebrio. En lugar de despedirme, decidieron ayudarme. Fue el momento más incómodo y a la vez más amoroso que he vivido. Ese día, decidí dejar el alcohol. Han pasado 11 años desde entonces, y aunque no ha sido fácil, esa intervención fue el mejor regalo que alguien pudo haberme dado. A veces, el peor error puede convertirse en el mejor punto de partida. Mis desahogos en changa me expulsaron de la escuela y me mandaron a un hospital mental. Aún sufro las consecuencias. Cuando tenía 15 años, creé un changa para desahogarme. Era mi refugio, el único lugar donde podía expresar lo que realmente sentía, sin que nadie me juzgara o me dijera que estaba exagerando. En casa, las cosas no eran sencillas, pero nadie lo sabía. Mis publicaciones eran oscuras, llenas de rabia y frustración, pero para mí era una forma de sobrevivir. Un día, después de un conflicto en mi escuela privada, alguien encontró mi changa. No sé cómo, pero los padres de un compañero imprimieron más de 30 páginas de mis desahogos y las llevaron a la dirección. Sin contexto, mis palabras sonaban como las de una persona problemática y desequilibrada. Nadie comprendió que era mi manera de lidiar con el dolor en casa. Me expulsaron. La comunidad me dio la espalda. De repente, todo el mundo me veía como un monstruo. Caí en una depresión profunda y terminé en un hospital mental para adolescentes. Fueron los peores años de mi vida. Han pasado 8 años. Terminé la universidad, conseguí un trabajo decente en un hotel y vivo por mi cuenta. Pero las cicatrices siguen ahí. Todavía lucho con la ansiedad y los problemas de confianza. A veces, cuando publico algo en redes sociales,
Siento ese miedo irracional de que alguien lo use en mi contra. Lo peor es que, aunque he avanzado, esa experiencia me marcó para siempre. Aprendí que Internet no olvida, y que a veces, el peor error que puedes cometer es creer que tus palabras están seguras en un rincón oscuro de la web. Mandé a 39 jugadores en WoW a otra vida con 4 palabras durante mi primera raid de 40 personas. Era mi primera vez en una raid de 40 personas en Molten Core. Había hecho algunas incursiones pequeñas antes, pero esto era otro nivel. Como mujer, en ese entonces prefería no revelar mi género para evitar comentarios incómodos. Así que en el ventrilo, el chat de voz que usábamos, nunca hablé. Hasta ese día, todo iba bien hasta que invocaron a Ragnaros. Nunca había visto algo tan épico en un videojuego. Era enorme. En un arranque de emoción golpeé el teclado y grité, ¡Dios mío, es enorme! El problema es que justo en ese momento, el tanque debía agarrar a Ragnaros, pero mi grito lo distrajo tanto que se olvidó de hacer su trabajo. Los pícaros empezaron a caer, los sanadores no reaccionaron a tiempo, y en cuestión de segundos, toda la raid estaba muerta. El silencio en el ventrilo duró unos segundos antes de que todos estallaran en risas. Mi líder de rol, con un acento español pesadísimo, dijo, «Bienvenida a Molten Core, Tiralina». Y así, sin querer, me convertí en la sacerdotisa que mandó a 39 personas a otra vida con 4 palabras. Durante meses, gente random me mandaba mensajes privados diciendo, «Dios mío, es enorme». Se volvió una especie de meme en el servidor. Nunca viví algo tan vergonzoso y divertido al mismo tiempo. Mi padre biológico reapareció en mi vida, stalkeó a mi hija y casi arruina un concierto escolar. Hace años, mi padre biológico, de quien estaba distanciado, me envió una solicitud de amistad en Facebook. La última vez que hablamos, él estaba ebrio y, junto a su pareja, me llamaron repetidamente para decirme cosas horribles. Le pedí que dejara de contactarme. Con el tiempo, supe que había logrado mantenerse sobrio después de un accidente que lo dejó desfigurado, y que había dejado a esa mujer difícil. Ignoré su solicitud durante meses, pero una noche, bajo los efectos de sustancias, la acepté. Pensé, ¿qué podría salir mal? Han pasado años. Error. Comenzó a comentar en todas mis fotos, a publicar cosas raras en mi muro, y a enviarme mensajes incomprensibles por su mala ortografía y gramática. Lo más claro era que quería verme. Revisó mis fotos, reconoció la parada del autobús de mi hija y empezó a enviar mensajes como, ¿vives cerca de ahí? Y podría pasar por allí. Le dejé claro que esto debía manejarse en mis términos, pero no lo respetó. Terminé eliminándolo. 6 meses después, se enteró de un concierto al aire libre en el que mi hija participaba y simplemente apareció. Estaba allí, disfrutando del evento, cuando de repente alguien se paró a mi lado. Lo miré con una sonrisa casual y, al reconocerlo, el pánico y la rabia me invadieron. Lo peor fue cuando me dijo, «Tu hermosa hija se parece a mí». La furia que sentí fue indescriptible. Creo que manejé la situación bien, porque no he sabido de él desde entonces. Han pasado 7 meses. Moraleja. No abandones a tu hijo y luego esperes ser bienvenido en su vida como si nada hubiera pasado. Las cicatrices emocionales no se borran con un hola, después de años de ausencia. Me estafaron en un MMO y perdí un objeto raro que me costó meses conseguir. Esto me pasó cuando tenía como 12 años, jugando Maple Story. Tenía un mago que era mi orgullo y alegría, pero no cualquier mago. Este tenía un panlid, uno de los escudos más raros y difíciles de conseguir para magos. Literalmente me había costado meses de grindear como un desquiciado para tenerlo. Un día, entrenando cerca de una ciudad, conocí a un tipo que parecía buena onda. Jugamos juntos un rato, nos reímos, todo bien. De repente, me dice, «Oye, sé un truco para mejorar tu panlid. ¿Quieres que te lo muestre?» Yo, siendo un niño inocente y confiado, pensé, «Claro, este compa me va a ayudar». Me llevó a un mapa vacío, en una zona rara del servidor, y me dijo, «Pon tu panlid en el trade, y sigue esta secuencia de botones. Es un glitch que cancela el trade, y sube las estadísticas del escudo». Dudé un poco, pero él insistió, «Confía en mí, funciona». Pues adivinen qué, apreté los botones, el trade se completó, y el muy HDP se fue corriendo con mi panlid. Desapareció como si nunca hubiera existido. Yo me quedé ahí, en shock, sin entender bien qué había pasado. Pasé el resto del día deprimido, sin poder creer que había perdido algo que me había costado tanto esfuerzo. Ese día aprendí 2 cosas. 1. Nunca confíes en extraños en internet. Y 2. La vida es dura, incluso en los videojuegos. Aunque,
Mirándolo ahora, fue una lección barata. Podría haber sido peor. Pero ese panlit nunca lo recuperé. A los 14 años, le envié una amenaza falsa al presidente Clinton y terminé con un expediente en el FBI. Esto fue en los 90s, cuando el Internet todavía era algo nuevo y emocionante. En la escuela, nos dieron un folleto con datos curiosos sobre el gobierno y la Casa Blanca. Yo, siendo un adolescente curioso, decidí probar eso del correo electrónico. Le escribí al presidente Clinton un mensaje sobre mis sueños de entrar en la política. Todo muy inocente, pero luego, en un arranque de imprudencia juvenil, pensé que sería gracioso enviar otro correo. Esta vez, escribí que había un artefacto peligroso en los escalones de la Casa Blanca. Sí, lo sé, una idea muy poco pensada. Le di a enviar, y seguí con mi día como si nada. Unos días después, un tipo con traje toca a la puerta de mi casa. Mis padres no estaban, así que le dije que volviera más tarde. Cuando regresó, habló con ellos primero. Luego, me tocó a mí. El agente del FBI me dio una charla sobre lo serio que era lo que había hecho. Me hizo llenar una muestra de escritura para compararla con el correo. Después de eso, me prohibieron usar la computadora por un buen tiempo. Lo peor es que ahora tengo un expediente permanente en el FBI. Aunque, por suerte, no ha afectado mi vida adulta. Tengo 2 títulos universitarios, y ningún empleo me ha rechazado por eso. Aunque mi cuñado no logró entrar al FBI, y sospecho que mi broma tuvo algo que ver. Moraleja: no envíes correos poco pensados, especialmente al presidente. A los 12 años creé una identidad falsa en Internet que terminó siendo más popular que mi vida real, y aún me persigue. Cuando tenía 12 años, me inventé una identidad falsa en Internet. Al principio era solo un juego, algo para divertirme. Pero pronto, esa persona ficticia empezó a tener más amigos que yo en la vida real. Me sentía más valorado como él que como yo mismo. Empecé a mentir sobre todo: mi edad, mis hobbies, incluso inventé una familia y una vida entera. Lo peor es que me enganché. Durante 3 años, viví una doble vida. Mis amigos en línea me admiraban, me buscaban para hablar, y yo disfrutaba cada segundo de esa atención que nunca tuve en la vida real. Pero con el tiempo, la mentira se volvió insostenible. Empecé a sentirme atrapado en mi propia farsa. Hoy, años después, todavía me persigue. Me di cuenta de que lo hice porque era increíblemente inseguro. No me gustaba quién era, así que me inventé a alguien más, pero ahora, cada vez que conozco a alguien nuevo, me pregunto si estoy siendo auténtico o si estoy repitiendo esos patrones de mentira. Lo más aterrador es que nunca sé si alguien de ese pasado en línea podría aparecer y exponerme. Fue un error enorme, no solo en Internet, sino en mi vida. Me hizo cuestionar quién soy realmente y si alguna vez podré dejar de esconderme detrás de máscaras. Edición. Gracias por los comentarios. Sí, he ido a terapia, pero es algo que todavía trabajo. A veces siento que esa identidad falsa sigue viva en algún rincón de mi mente. Le robé $1000 a mi vecina usando su cuenta de AOL sin saber que no tenía plan ilimitado. Esto fue en el 96, cuando AOL anunció sus planes ilimitados. Todo el mundo se cambió, menos mi vecina, una señora súper amable que siempre me pedía ayuda con su computadora. Yo, con mis 15 años y mi cerebro de adolescente, sabía su contraseña porque la había ayudado antes. Un día, se me ocurrió la brillante idea de crear otro nombre de usuario en su cuenta y usarlo para chatear y navegar sin límites. Le dije a mis padres que estaba usando las horas gratis de una cuenta de AOL, y ellos ni se inmutaron. Pasaron semanas, y yo feliz, pensando que todo estaba bien, hasta que un día, mi vecina recibió la factura de su tarjeta Mastercard. $1000 en cargos por exceso de uso. Ella no tenía plan ilimitado. Cuando se dio cuenta de lo que había pasado, me confrontó. Fue horrible. Me sentí como el peor ser humano del planeta. Mis padres se enteraron y obviamente me hicieron pagar cada centavo. Tuve que hacer de todo: cortar el césped, lavar autos, y cuando cumplí 16 conseguí un trabajo de medio tiempo. Ganaba $5, 15 la hora, y solo podía trabajar 15 horas a la semana. Fueron meses de sacrificio, pero al final le devolví su dinero. Aunque ya han pasado 16 años, todavía me da vergüenza pensar en eso. Ella sigue siendo amiga de la familia, y creo que me ha perdonado, pero nunca hemos hablado del tema. Su hijo terminó en la cárcel por robar bicicletas, así que supongo que, en comparación, mi error fue menor. Aún así, nunca olvidaré esa lección.
no robes, y menos a alguien que confía en ti. Esto pasó cuando tenía 12 años. Mi prima y yo estábamos aburridas en casa, jugando en AIM. Sí, esa época. De repente, vimos que mi tío abuelo, que tenía como 65 años, se conectó. Nos dio por hacer una broma. Creamos un perfil falso de una señora mayor y le escribimos para ver si caía en el juego de ciber. Ya lo habíamos hecho con otros familiares, y siempre nos bloqueaban o nos ignoraban, pero nos reíamos un montón. Pero esta vez fue diferente. Mi tío abuelo no solo respondió, sino que se puso muy detallado. Empezó a describir cómo se quitaba la ropa, desde su suéter hasta los zapatos. Nosotras, siendo unas niñas, no entendíamos del todo lo que estaba pasando, pero nos parecía gracioso y seguimos el juego. Luego, dijo que estaba escribiendo con una mano. Ahí algo en mi cabeza hizo clic, pero seguimos riéndonos como tontas. La cosa escaló rápido. Empezó a hablar de cosas que ni siquiera sabíamos que existían. Relaciones íntimas, situaciones inesperadas. Nos quedamos en shock, pero seguimos fingiendo ser esa señora mayor. Cuando terminó, nos reímos como locas y, por alguna razón, guardamos la conversación. El problema vino cuando el papá de mi prima encontró el chat en su computadora. Llamó a mis padres y todos confrontaron a mi tío abuelo. Nunca supe exactamente qué pasó, pero seguro fue humillante para él. Lo peor es que, unos años después, mi tío abuelo murió de una enfermedad. Con el tiempo, descubrí que era un profesor brillante y una persona increíble. Teníamos muchos intereses en común y me arrepiento tanto de lo que hicimos. Hasta hoy, me siento avergonzada y culpable cada vez que lo recuerdo. Fue un error estúpido de niñas, pero el daño ya estaba hecho. Nunca se lo conté a nadie, pero creo que necesitaba sacarlo. Perdí a mis amigos cuando accidentalmente les mostré mi cuenta de Reddit llena de secretos y pensamientos crudos sobre ellos. Fue el peor error en línea que he cometido. Todo empezó cuando hice un chiste en Reddit que llegó al top 1 de la página principal. Estaba tan emocionado que compartí el enlace con todos mis amigos, sin pensar que reconocerían mi nombre de usuario. El problema es que ese perfil tenía todo. Comentarios sobre lo que realmente pensaba de ellos, historias personales que nunca les conté, y hasta confesiones de amor secreto hacia alguien del grupo. Uno de mis amigos se enojó mucho cuando leyó que lo había llamado cerdo, por presumir de su dieta mientras se comía 8 tacos. Otro se rió y dijo, sabía que te gustaba Tina, pero no que estabas tan obsesionado como para crear una versión de ella en los Sims. Desde ese día, todo cambió. No me dejaron de hablar, pero la dinámica era diferente. Me miraban con esa sonrisa incómoda, como si supieran todos mis secretos y debilidades. Ya no era yo, solo era el tipo que escribió todo eso en Reddit. Lo peor es que no podía culparlos. Yo mismo me sentía expuesto, como si hubiera jugado al póker con todas las cartas pegadas boca arriba en mi frente. Ahora, cada vez que hablo con ellos, siento que están analizando cada palabra, preguntándose qué más he dicho sobre ellos en línea. Edición. Aprendí la lección. Nunca mezcles tu vida en línea con la real, a menos que estés dispuesto a vivir con las consecuencias. Un extraño en un chat rastreó mi ubicación y me envió un mapa de mi casa. Hace años, solía pasar las noches en un sitio de videochat donde podías tener un coanfitrión y chatear con otros usuarios. No era nada raro, solo gente hablando de temas random. Con el tiempo, hice amistades genuinas, incluso agregué a algunos en Facebook o AIM, pero había un tipo al que todos llamábamos el raro. Nunca decía mucho de sí mismo, solo que tenía más de 30 años y vivía en Colorado. Yo tenía como 19. Este tipo siempre intentaba convencerme de que lo visitara, pero obviamente no caí en eso. Nunca lo agregué a mis redes sociales, y todo lo mío estaba en privado. Pensé que estaba a salvo. Una noche, mientras estaba en el chat, me envió un enlace de Google Maps. Lo abrí sin pensarlo mucho. Y era mi casa. Exactamente mi casa. Me quedé helada. Este tipo había estado recopilando detalles que mencioné durante meses. Cosas como el clima, lugares cercanos, incluso comentarios casuales sobre mi rutina. Con todo eso, logró deducir dónde vivía. Dejé de usar el sitio de inmediato y le conté a mis padres. Nunca supe qué pasó con él, pero esa experiencia me enseñó a ser mucho más cuidadosa con lo que comparto en línea. A veces, los errores no son algo que haces, sino algo que dejas que pase sin darte cuenta. Le di mi cuenta de moderador a un baneado, y borró todo el foro, eliminando años de contenido irreemplazable. Esto pasó hace unos años, pero todavía me da vergüenza recordarlo. Era moderador de un foro pequeño pero muy unido,
lleno de personas creativas que compartían obras de ficción originales. El problema era que el admin principal era un tipo bastante elitista, y empezó a tratar mal a los nuevos miembros, haciendo chistes internos que nadie más entendía, y básicamente haciéndolos sentir excluidos. Yo ya estaba harto de esa actitud, así que decidí irme. Pero en lugar de simplemente borrar mi cuenta, se me ocurrió la brillante idea de dársela a un tipo que había sido baneado porque al admin no le caía bien. Pensé, bueno, él solo va a hacerse pasar por mí un par de días, se aburrirá, y tal vez lo dejen volver con su cuenta normal. Spoiler, no fue así. El tipo, en menos de una hora, entró como moderador y borró todo el foro. Años de historias, discusiones, amistades y contenido original que no estaba respaldado en ningún otro lugar, todo desapareció en un instante. Fue como un desastre digital. Lo peor es que yo debería haberlo visto venir. El tipo estaba baneado por una razón, pero en mi mente de quiero hacer una broma inocente, no pensé en las consecuencias. Ahora, 5 años después, todavía no me dejan entrar en el nuevo foro que crearon. Y no los culpo. Edición. Sí, soy un desafortunado. Aprendí la lección. Nunca subestimes el poder de un baneado con acceso a herramientas de moderación. Publiqué mi drama con mi ex en 4chan y terminaron doxeándonos a ambos en cuestión de horas. Estaba pasando por un momento complicado con mi ex. Ella estaba involucrada en situaciones turbias y yo, recién salido de la relación, estaba preocupado y no sabía qué hacer. En un momento de brillantez, decidí que lo mejor era contarle mi vida a B en 4chan. Cambié nombres, fui lo más vago posible y solo quería consejos, ¿saben? Al principio, la gente fue útil, pero luego todo se complicó. De la nada, empecé a recibir mensajes en Facebook de extraños, haciendo referencias a mi publicación. Mi ex, que ni siquiera sabía que había hecho esto, comenzó a recibir solicitudes de amistad de personas curiosas de todas partes. No tengo idea de cómo lo hicieron, pero encontraron su perfil, accedieron a su cuenta para revisar su historial y, con un poco de deducción, me encontraron a mí también. La situación escaló rápido, empezaron a acosarnos a ambos, y luego encontraron a otras personas que había mencionado de pasada en el post, solo por pistas contextuales. No podía creerlo. El hilo explotó y tardó casi un día entero en morir. Por suerte, nadie salió lastimado, pero fue una experiencia horrible. La gente en internet es extraña, y esos detectives de sillón se obsesionaron con el caso como si fuera su misión en la vida. Aprendí la lección. Nunca más vuelvo a contar mis problemas en línea. Ahora prefiero resolver mis cosas yo mismo. Los hilos en B mueren rápido, pero ese día me dejó los pantalones bien manchados. Envié un correo cadena a mis profesores de 6º grado y tuve que disculparme con todos. Cuando estaba en 6º grado, acababa de crear mi primera cuenta de correo electrónico. Como era de esperarse, no pasó mucho tiempo antes de que recibiera mi primer correo cadena. El mensaje decía algo como, reenvía esto a 10 personas, o esta chica te perseguirá en tus sueños. Yo, siendo un niño de 12 años, me asusté tanto que inmediatamente seleccioné 10 contactos, y lo reenvié sin pensarlo 2 veces. El problema fue que, en ese entonces tenía los correos de mis profesores guardados para preguntarles sobre tareas y cosas del colegio. Adivinen a quiénes elegí para reenviar el correo. Exacto, a todos mis profesores. Al día siguiente, en el colegio, fue una pesadilla. Uno por uno, mis profesores me llamaron aparte para preguntarme qué demonios había pasado. Me sentí tan avergonzado que tuve que disculparme con cada uno de ellos personalmente. Nunca olvidaré la mirada de decepción de mi profesora de matemáticas. Desde ese día, juré nunca más reenviar un correo cadena. Y aunque fue una experiencia humillante, al menos aprendí a revisar 2 veces antes de hacer clic en enviar.